Estás escuchando El Descampado. Seguimos en El Descampado y nos hemos quedado hablando de Akira. Hemos hecho una pequeñita introducción sobre esta película que cambió nuestras vidas y cambió nuestra forma de ver eso que conocíamos como dibujos animados. Para esta sección, además de Tere... Hola, estoy aquí. Ferran. Yo esta vez menos, porque... A ver, la he visto a posteriori, pero sí, claro, no es nada comparado, no cambió mi universo como a vosotros, claro. No. Ahora voy a estar de Padawan, ahí a ver cómo lo vivisteis. Y precisamente para hablarnos de cómo lo vivió y contarnos un poco pues su visión también sobre la historia, sobre Katsuhiro Otomo, sobre Akira, tenemos con nosotros a otro colaborador, que me hace mucha ilusión tenerlo, que es el señor Javier Marquina, que pues escribe en muchos sitios, escribe en Knockout Magazine, escribe en Cabezas Cortadas, es compañero también de Zona Cero, la web más bonita de cómics que hay en la red. También escribe en el Diario de Aragón y también en otra web, esta vez de música, que se llama El Enano Rabioso. ¿Cómo estás, Javi? Pues escribiendo. Es la mejor respuesta que podías darme. Es que es mi vida. ¿Qué haces tú? Escribir. Escribir. No, escribe. Además escribe muy bien, es muy recomendable. De hecho, los 3 colaboradores que están hoy participando en este especial sobre el anime en España, podéis buscarlos en la red. Y Ferran, recordad, sin acento, Teresita Sandy y Javier Marquina. Ferran Guillem, ¿vale? Con un apellido acabado en M. ¿A que sí, Ferran? ¿Por qué? ¿Qué te pasa con mis nombres? Porque pudiste, Ferran, porque pudiste. Vamos a arrancar contando un poco el contexto en el que se movía el autor de Akira antes de entrar en lo que fue la producción que llegó a España en este caso. Estamos hablando de Katsuhiro Otomo, un tío muy personal, con una vida muy particular, y aquí sobre todo Tere tiene muchas cosas que contarnos. Para entender a Otomo hay que meterse en el Japón de los años 60, que estaba lleno de manifestaciones masivas de trabajadores y estudiantes que querían cambiar el sistema totalitario que siempre había regido en Japón y convertirlo en lo que conocemos ahora y en lo que muchos queremos visitar. Claro, y esto provocaba que Katsuhiro Otomo estuviera metido siempre en disturbios, en detenciones ilegales y ese tipo de historias. Y además, una de las cosas que más le interesa a él, que es la tecnología y la arquitectura, mezclándolo todo, pues dio origen a todas sus historias. Empezó muy joven, pero siempre ha ido creando pequeñas obras que, al no haber sido desarrolladas en su momento, él se quedó con las ganas de haber desarrollado más algunos de sus primeros relatos. Al quedarse con esas ganas, le dio todo el impulso para crear Akira. Es que fíjate, lo interesante de Katsuhiro Otomo es que creció con muchas de las referencias que llevamos mencionadas en este programa. Por ejemplo, Iron Man 28. Es un gran fan de Iron Man 28. De hecho, los personajes de Akira, de la que vamos a hablar a continuación, son nombres de personajes de Iron Man 28. O sea, quiero decir, todo lo que hemos hablado de los robots, incluso de la parte de Go Nagai con Mazinger Z, todo eso influyó también en este caso a Katsuhiro Otomo, y también el elemento cyberpunk. Hay un elemento cyberpunk también en las historias de Katsuhiro Otomo, sobre todo, que queda muy patente, por supuesto, en Akira. En otras obras se ve menos, pero hay un elemento ahí cyberpunk de este tipo de futuro distópico. Es como una serie de referentes casi constantes o mensajes constantes que lanza Katsuhiro Otomo. Y a este propósito, a la obra de Katsuhiro Otomo, antes de hablar de Akira, él tiene una obra anterior que aquí yo creo que entre Tere y Javi nos pueden contar cosas muy interesantes, que se llama Pesadillas, y es como una especie de como el primer paso antes de Akira, como el preludio de lo que acabaría siendo Akira. Yo además llegué a Pesadillas, como creo que casi todos, después de Akira, ¿no? Porque todos leímos primero Akira. Y cuando lees Pesadillas, más que... yo creo que es un ensayo. Es como una especie de prueba
que presenta muchos de los elementos que luego tratará en Akira, pues desde los poderes paranormales psíquicos hasta otro de los elementos básicos tanto de Akira como Pesadillas, que aunque parezca mentira es la arquitectura, ¿no? Para mí una de las cosas que más me flipan de los mangas de Otomo es el detalle con el que representa los edificios, las construcciones gigantes de las ciudades, los rascacielos, y ya en Pesadillas hace referencia a todo esto, ¿no? Es una historia que además trata en un bloque de apartamentos y los elementos claves de la historia, bueno, el edificio en sí creo que es un personaje más, ¿no? Sí. Tú, Tere, también lo has leído, ¿no? Sí. Y de hecho podéis encontrar reseña en zonacero.es. Ahí está. Buen spam ahí, me gusta. Hombre, claro, lo que decía Javi de la arquitectura, que es un detalle que nos alucina a todos los que admiramos a Otomo. En esta reseña os lo comento, pero ahora os lo cuento también. Tras la Segunda Guerra Mundial, para poder recuperarse y en un intento de hacer una arquitectura funcional y que se hiciera rápido y que sirviera para que viviera mucha gente, se hicieron estos mega edificios que se llama arquitectura brutalista, con todos los elementos a la vista, las tuberías por fuera, los pasillos y las escaleras por fuera también, todo hecho muy rápido y muy a lo grande para que cupiera cuanta más gente más rápido y se recuperara el país cuanto antes mejor. Entonces todo este tipo de detalles, las tuberías por fuera y demás, todos estos detallitos hacen del dibujo de Otomo pues algo muy, muy personal. De hecho sorprende mucho de Japón lo avanzados que están tecnológicamente, pero que al mismo tiempo vayas caminando por sus calles y te vayas encontrando con los cables de la luz en postes, en mitad de la calle, o sea que es funcional. Sí. Siempre que leo además a Otomo con Pesadillas con Akira me lo imagino porque pienso que es un cabrón, porque cuando ya eres un autor de manga de éxitos tú dibujas, pero tienes detrás un estudio de 4 negros que te hacen todo el trabajo sucio. Y yo me imagino que cada vez que debía llegar alguna página, bueno, ahora tienes que hacerme estos rascacielos con 12.500 líneas. Sí, es cierto. Y además medio destruidos, no rectos. Yo creo que eso es muy importante porque ese punto de la arquitectura no se suele centrar en los fondos. Los mangas de forma habitual no tratan ese tema, no se le da importancia a los fondos, al menos no tanta como Otomo. Claro, lo que decía antes Javi, en Pesadillas el edificio es un personaje sí o sí, o sea, es que lo tienes que tomar así. No puedes entender el manga sin el edificio, o sea, es parte imprescindible de la historia, de todo, o sea... Sí, lo que pasa, el por qué se comporta la gente así, es que eso, sin ese edificio no lo puedes desarrollar. Yo creo que es un poco por influencia europea también, ¿eh? Quiero decir, el manga en sí mismo, por el tipo de consumo que tiene, el tema de los fondos... digamos como que se deja de lado, aunque es importante, pero es menos importante que la historia o la narración en sí misma. Es decir, estamos hablando de un tipo de producto que es para un consumo muy rápido. Entonces, yo creo que en este caso, en el caso de Katsuhiro Otomo, al menos en Pesadillas, que tiene razón Javi, que hay páginas enteras solo del edificio que es salvaje y dices, madre mía, te has tenido que tirar un buen rato, Katsuhiro, te has tenido que tirar un buen rato. Y desde todos los planos, desde arriba, desde abajo... Sí, es muy salvaje y yo creo que también puede ser en cierto modo una influencia europea, ¿vale? Porque me imagino que en algún momento surgirá Moebius, pero también era un tío que cuidaba mucho ese tema de los fondos. Sí. De ahí se desliga un poco del rollo japonés para hacer su propia historia, también por todos los elementos que le habían influenciado, porque en este caso ya os digo que a mí me da la sensación de que en concreto el de la arquitectura se basa mucho en el europeo, no tanto en el japonés. Sí, además, no solo en Moebius, sino además eso es una tradición del europeo que inicia casi Hergé con Tintín, ¿no? Cierto. Son fondos realistas sobre los que se ponen personajes más caricaturescos, ¿no? Más de cómic. Y esto un poco es así, ¿no? Son fondos de un realismo total, ¿no? Sobre los que tú pones tus personajes con tu estilo característico, ¿no? Sí que es cierto que puede... Además, Otomo, ahora mismo me acabo de acordar que por aquella época, con el éxito de Akira, se empezaron a recuperar algunas obras y aquí en España se editó un manga que se llamó Qué horror de apartamento. Sí, cierto. Que era una adaptación de una película que era War Apartment Horror, en el que también el protagonista es la casa, ¿no? O sea, que la tendencia a reflejar la arquitectura como un personaje, yo creo que es recurrente, ¿no? En la obra de Otomo. Y la propia Neo Tokio, en sí misma es un personaje también. Sí, todo, o sea, todo lo que hace al final
los fondos, por decirlo de alguna manera, tienen una importancia vital. El de Qué horror de apartamento no lo dibujaba él, ahora no me acuerdo quién lo dibujaba. Él sí que era el guionista, pero me hizo gracia porque también la casa era un personaje principal del manga. A colación de lo que estaba diciendo Javi de Pesadillas, es el ensayo de Akira, hay una obra anterior que se llama Bola de Fuego, que es el verdadero germen a partir de donde sale. De hecho, según termina de escribir Bola de Fuego para una revista, empieza a escribir Akira y ya se le va. Mientras está escribiendo Bola de Fuego, se le ocurre Pesadillas, la escribe y cuando termina ya con todo, se lanza con Akira y lo peta. Es curioso lo de Bola de Fuego porque me recuerda a Ojos de Fuego, el libro de Stephen King que también va de poderes telequinéticos, es cierto. Pues Bola de Fuego es tal cual, es un grupo de insurgentes que va contra el gobierno, que está experimentando con los poderes psíquicos o sea, es que es el auténtico germen de Akira es esta Bola de Fuego y que podéis encontrar en la antología de Otomo que está publicada por Norma. Y todo esto, hablando también no solo de la arquitectura, como habéis dicho anteriormente, Otomo tiene una inspiración de Occidente impresionante. Sí. Son los años 80. En los años 80, ¿cuál era el tema predilecto, por ejemplo, de Hollywood? Pues Apocalipsis. Y Otomo coge mucha influencia. Es uno de esos casos en que cogen inspiraciones de lo occidental, tal como hizo Tezuka, para ligarlo así, para crear algo nuevo y algo muy especial y que les sale pues de puta madre. Si os fijáis, por ejemplo, un referente del movimiento cyberpunk a nivel estético como es Blade Runner. Blade Runner tiene un montón de elementos de Tokio. Sí. A nivel de iluminación es Shibuya en muchos momentos. Es incluso los carteles gigantes de los Zeppelins, estos que van moviéndose por el aire. Yo creo que hay una influencia ahí muy chula entre Oriente y Occidente a nivel estético, que al final acaba desembocando en cosas como esta, en Neo Tokio. Porque, si os fijáis, en Neo Tokio no es tan diferente de la ciudad de Blade Runner, de Los Ángeles. Y no deja de ser, hay una imagen muy icónica de Akira, que es Kaneda con la moto como acaba de derrapar en mitad de la carretera y de fondo se ve la ciudad. Y se ven esos edificios también como si fueran pirámides gigantes que se pierden en el cielo. No sé, es interesante ver cómo Oriente y Occidente se van influenciando entre ellas. Volviendo a Pesadillas, Pesadillas es una historia bastante oscura. Estamos hablando de una historia, ya lo hemos dejado caer con lo de Ojos de Fuego, o incluso con la misma Akira, de gente que tiene poderes telequinéticos. Y lo más bestia de todo, lo que llama mucho la atención, es el tema de que se produce una batalla entre dos personas que tienen poderes y usan a los mismos vecinos como arma. Claro, cuando tienes poderes telequinéticos, pues lo que sea. El concepto de la destrucción que tiene Otomo también es muy curioso, y la facilidad que tiene a la hora de dibujarlo, cómo se desmoronan las cosas, cómo estallan los cristales, la sensación de movimiento que transmite, pues hace que lo vivamos todo de otra manera. Es que este hombre ha marcado el manga y el anime de una manera que no habían marcado muchos, pero quizá de los contemporáneos es de los que más haya marcado. Vamos a hablar un poco de la sinopsis de la... No sé si decir del manga o del anime, porque no tiene nada que ver uno con la otra. Bueno, no tiene nada que ver, corrijo. La historia del manga y la historia del anime concuerdan, pero hay gente que se piensa que Akira, la película, cuenta toda la historia de Akira. Y eso no es del todo cierto, porque llega más o menos a la mitad. Y esto se produce porque cuando salió la película, todavía se estaba haciendo el manga. Esto así un poco en perspectiva, la película un poco es el principio y el final. Sí. Se salta todo el centro, que es, bueno, donde más chicha hay, y es curioso porque así como en el manga sí que aparece Akira como un personaje con rostro, en la película es algo mucho más etéreo, ¿no? Más metafísico casi, ¿no? Pero sí que es cierto que al principio del cómic o del manga y de la película es igual, y el final, aunque no es igual, sí que se parece bastante, sobre todo en todo este desfase de Tetsuo ya convertido en un monstruo de carne. Y el manga, claro, al ser mucho más extenso, habría necesitado una película de muchas horas para narrarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que se parecen, pero no tienen nada que ver. A mí realmente cuando me leí el manga me gustó mucho más el manga, sobre todo porque el final de la película me parece una fumada importante, ¿no? O sea, es
una cosa que no estás viendo en el cine. Y yo me acordaba de casi de 2001 allí con el tío, con el monolito viajando y diciendo, ¿qué coño es esto? Sí. Que luego he leído además que comentábamos que a Otomo se le ocurrió al final de la película en una conversación con Jodorowsky y entonces ya lo he entendido todo, ¿no? Vale, sí. Entonces, si fumaste con Jodorowsky, entiendo este final porque Jodorowsky es otro de esas personas que cuando flipa potente, ¿sabes? Flipa con un par. Toma buena mierda, sí. Sí, toma buena mierda. Además, yo creo que lo reconoce públicamente, con lo cual en una de esas charlas no lo dicen, pero seguro que se debieron fumar algo potente y se le ocurrió ese final, pues eso, metafísico, esotérico, religioso casi, que no tiene mucho que ver con lo que es el manga. Y vuelve a dejar patente otra vez la influencia occidental, porque si tenía contacto con Jodorowsky sería por algo. Sí, evidentemente. O sea, no en vano cuando el manga llega primero a Estados Unidos, es Otomo el que se implica en esa producción, en el que el sentido de lectura se orientaliza, se hace normal y se le pone color que en el manga original no había, ¿no? Y es el propio Otomo encima el que elige al colorista, ¿no? A Steve Olive, que por aquel entonces era uno de los coloristas estrella en el cómic americano. O sea que el tío se implica y cuida mucho los aspectos de su obra cuando van a llegar a Occidente, ¿no? Lo tiene mucho en cuenta, sobre todo por lo que has dicho tú, ¿no? Porque ha tenido influencias pues de Moebius, de Jodorowsky, que son dos autores de cómic europeo importantes, y quiere cuidar su trabajo para que quede bien, no se despreocupa de su obra. ¿Quién se lanza por la sinopsis? Yo te puedo contar la sinopsis del anime. Sí, vamos a centrarnos, aunque el manga es muy recomendable, sobre todo porque es algo que suele suceder con la diferencia entre manga y anime. A mí me pasa un poco como le pasa a Ferran, que al final te das cuenta de que en el manga suele haber más profundidad de los personajes. Y en este caso yo creo que, como acaba de decir Javi, si queréis leer Akira, primero hacedlo con paciencia porque hay partes un poco complicadas a nivel de ritmo, pero es un manga yo creo que es muy necesario. Digo esto simplemente para cerrar un poco el apartado del manga de Akira y centrarnos ya a partir de ahora en lo que es el anime de Akira, la película que cambió nuestras vidas. Y Tere, si quieres ir con la sinopsis, directamente ve con la del anime, no la del manga ya para otro día. Bueno, pues todo se desarrolla en el año 2019, que queda nada y menos, en Neo Tokio. Han pasado 30 años después de la Tercera Guerra Mundial y en Neo Tokio hay un gobierno opresivo que a base de violencia pues se ha generado una situación de desempleo, drogadicción, terrorismo. Además hay un montón de sectas que pululan por ahí. Digamos que la ciudad vive en un estado de caos. Totalmente agobiante. Y por supuesto pues tenemos diferentes personajes que viven en ese contexto, como puede ser Kaneda y su grupo de motoristas. Motos, por cierto, muy chulas. Muy chulas. Sí. Chulísimas. El diseño de las motos es... Yo creo que es lo primero que recordamos todos de la moto de Kaneda. Akira, la moto de Kaneda, tío. Yo quería la moto de Kaneda. Todos hemos querido la moto de Kaneda. Todo este mogollón de gente y de terrorismo y de violencia que hay en Neo Tokio en 2019, el gobierno, para poder mantener la paz, está experimentando con una especie de niños psíquicos con apariencia de ancianos que tienen unos poderes premonitorios para poder adelantarse a todos estos ataques e intentar controlar un poco a la población. En medio de todo esto, como bien decía Sergio, hay algunos personajes como Tetsuo y Kaneda que forman parte de una banda de motoristas que se meten en un jaleo con otra banda de motoristas y de pronto se ven metidos en un mogollón gubernamental con uno de estos niños que se ha escapado y tal. Involucran directamente a Tetsuo, no quiero reventarlo mucho, y se lo llevan. Kaneda decide que lo va a rescatar y se mete en las instalaciones gubernamentales para rescatar a Tetsuo. Hasta aquí la parte entendible y coherente de Akira, que es eso, pues nada, te metes en un problema con el gobierno te secuestra y tu amigo te quiere rescatar. Los niños que tienen poderes premonitorios, por cierto, que nos podemos ir a Philip K. Dick o a Minority Report, por cierto, así como dato.
A partir de aquí empezamos en un entramado de sectas que creen en la llegada de un ser superior que ha alcanzado la energía absoluta y el poder absoluto de control de la mente, y está todo el mundo esperando que el advenimiento de Akira, que va a ser lo que va a traer la paz mundial, y va a empezar un nuevo orden mundial y todo va a cambiar y todo va a ser muy bonito. Resulta que a Tetsuo efectivamente se lo han llevado para experimentar, y a causa de la humillación, que esto es uno de los mensajes fuertes que lanza Otomo en Akira, a causa de la humillación y el resentimiento hacia los demás por haberle hecho siempre de menos, empieza a perder el control sobre su poder, se empieza a sentir cada vez más grande, tanto a Tetsuo como a Otomo se le va de las manos, y llegamos al final que decía Javi, que no hay quien entienda ni viéndola 25 veces. Sobre todo a Otomo se le va mucho de las manos. Es la sensación que te da, sobre todo volviendo otra vez al manga, que hay momentos en los que pierde el control de su propia historia Otomo, ¿eh? En la película es muy patente, sobre todo por el final. Yo recuerdo cuando vi el final que nos quedamos como diciendo, ¿qué? ¿Pero acaba así esto? Como que no tenía mucho sentido ese final con todo lo que llevabas vivido, porque es una película que dura 2 horas. Quiero decir, y que en animación ya está bien 2 horas. Y pues, se acaba así y te quedas como, pero ¿ya está? O sea, este es el final. Pero bueno. Yo creo que te plantean, porque además, no creo recordar mal, la película empieza con la explosión nuclear que arrasa Tokio. Sí. Que es lo primero que ves. Y entonces todo te lo vinculan a Akira como que es el desencadenante de ese apocalipsis, ¿no? Y toda la película van generando una expectación con que va a volver Akira y lo vas a ver y va a volver a pasar. Y cuando parece que va a pasar algo que llevas esperando toda la película, entonces llega la lisergia pura, la fumada enorme, y te quedas con el culo torcido. Yo me acuerdo además de estar viéndola en el cine y decir, no me entero de nada. O sea, debo ser muy joven porque no me estoy enterando de nada de este final. O sea, era como con lo que me molaban a mí las motos, las carreras y el cañón láser de Kaneda, y en este final no me estoy enterando de nada. Vamos a poner la primera canción del programa. En este caso vamos a poner canciones de Eino Yamashirogumi, que es el colectivo que se encargó de la banda sonora de Akira. Después vamos a dar más detalles de en qué consistía este colectivo y quién lo dirigía, pero de momento vamos a poner 3 canciones. He elegido 3 canciones de su discografía, de diferentes discos, que son canciones vocales, y las he juntado. La verdad es que tiene una sonoridad muy particular.
La verdad es que fue una producción bastante bestia para la época, no sé si lo sabéis, pero para llevar a cabo la producción de esta película, que es una salvajada, luego diremos por qué, pero fue una auténtica salvajada para la época, se hizo una cosa que se llamó el Comité Akira. El Comité Akira eran diferentes empresas japonesas que se juntaron para producir esta película. Entre ellas estaba Bandai, por ejemplo, Laserdisc Corporation. ¿Os acordáis del Laserdisc? Pobrecicos. Sí, joder. Yo tenía un Laserdisc. Kodansha. ¿Fuiste tú? Fui yo la que lo compró y tenía un documental de tiburones y eso. Le salió bien la inversión de Akira a Laserdisc, ¿eh? Pobrecita Laserdisc. Que le saldría bien. Fue la Neo Geo de los vídeos, ¿sabes? Te he tocado ahí, Ferran. Pobre Neo. No, pero en serio, se juntaron una serie de empresas muy poderosas como Kodansha, por ejemplo. Muy poderosas en Japón a poner pasta para sacar esta película adelante. Yo no sé, todavía no sé cómo lo consiguió Tomo, no sé qué tipo de influencia tuvo sobre ellas, pero montar este tipo de conglomerado empresarial para sacar adelante una producción que al final no dejaba de ser de animación sorprende bastante. Pues se gastaron 9 millones de euros hace 25 años. 9 millones de euros. Todo esto que estás diciendo. Una salvajada. Pero acertaron porque luego la película fue un pelotazo. O sea que la verdad es que triunfó en todo el mundo, ¿no? Yo creo que es la película de animación japonesa de referencia, ¿no? Es como la que es un punto de inflexión, porque es la que hace llegar el anime de verdad a lo que es Occidente, ¿no? Porque hasta entonces teníamos lo que habéis comentado, pues algunas coproducciones y Mazinger Z y 4 cosas más, pero esta es la que hace como que la gente tome en cuenta el potencial que tiene la animación japonesa, ¿no? Lo que son capaces de hacer. Triunfó hasta cierto punto, no soltemos vítores, porque económicamente no lo sé. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos... Claro, en Estados Unidos no, pero también hicieron ahí un poco de tapón, ¿eh? Lo que en principio parecía un proyecto interesante para gente como Steven Spielberg, pues o George Lucas, pues se convirtió en un rechazo. Yo creo que en cierto modo eso pudo afectar a la hora de entrar en Estados Unidos. Pero aún así yo creo que fue una película que funcionó bastante bien y sobre todo lo que provocó es que la visión que teníamos de los dibujos animados hasta la época, de repente nos dimos cuenta de que se podían hacer dibujos animados para adultos. Sobre todo para los que crecimos en aquellos años, era como estábamos acostumbrados a dibujos El Inspector Gadget o incluso todos los que hemos hablado en las anteriores secciones. Pero de repente que llegara una película como Akira, que era para un público adulto, yo creo que eso fue lo que nos causó impacto, porque abrimos aquí la sección de Abuelo Cebolleta. Hasta luego, adiós. Yo recuerdo aquellas primeras imágenes, es algo muy sencillo, muy tonto, ¿vale? Pero aquella primera imagen del letrero parpadeando, solo con esa imagen ya te dabas cuenta de que estabas viendo algo grande, algo diferente. Algo que no era Disney, aunque Disney está muy bien animado, pero que se salía totalmente de eso y que venía de otro lugar. Es lo que decías antes, ¿no? Además, no solo nos dimos cuenta de que había una animación para adultos, sino de que desde el principio la plantearon como tal, ¿no? Yo me acuerdo de ver los primeros 15-20 minutos de Akira, los echaron en un programa que se llamaba Metrópolis, que era un programa de la 2, era un programa más cultural, además bastante alternativo, ¿no? O sea, de cultura bastante diferente, y era un programa que se emitía a partir de las 12 de la noche. Y yo me acuerdo de estar viéndolo y de repente decir, ¡ay, Akira, una producción! Y dije, coño, dibujos, os lo voy a ver, porque yo ya por aquel entonces ya la cabra tiraba al monte y me gustaba todo lo que fuera animación. Y como dices tú, desde el primer segundo ya te das cuenta que eso es otra cosa, ¿no? No tenía nada que ver con los saurones ni con Delphi, el delfín, y que aquello estaba en una liga muy superior. Yo es que además me acuerdo una de las imágenes que se me quedaron grabadas, lo que habéis estado hablando, ¿no? Que es cuando se meten después de enfrentarse con la banda motera en una manifestación que hay y tiran bombas de humo. Sí, es verdad. Esa sensación del humo que se iba extendiendo, iba creciendo, me parecía absolutamente flipante. O sea, era una cosa que se quedaba contigo, era como decir, joder, esto es una auténtica pasada. Se gastaron la pasta, pero la calidad de Akira, la calidad de imagen y la fluidez del movimiento que tiene para ser el año 88... que fue cuando se hizo, pocos animes de ahora lo igualan, ¿eh? No, y además, como había dicho Sergio, estaba Disney, que Disney estaba bien, pero aquello le daba sopas con ondas. Sí. En el plano de calidad de animación le daba sopas con ondas a Disney, pero de largo, ¿no? Era una cosa que te dejaba boquiabierto, ¿no? Te dejaba así con una cosa que decía, joder, necesito
ver esta película. Yo además me acuerdo, no sé por qué razones de la vida, vi que lo anunciaban y puse el VHS, porque eran tiempos de VHS, y me grabé el programa. Y ya recuerdo ver aquellos primeros 20 minutos, pero 100 veces, porque es que me flipaban. Hasta que conseguí ver la película en un viaje a Madrid y me fui de cabeza, ¿no?, a verla. Pero es una de estas cosas que recuerdas para siempre, ¿no? Se te quedan marcadas en la memoria como que estás viviendo algo importante, ¿no? Que yo creo que es la impresión que todos los viejunos que vimos aquellos primeros minutos de Akira tenemos, ¿no? Es una obra de arte que ha conseguido pasar a la historia, más que por la propia historia de la película, por lo que significó y por la estética y sobre todo por la producción que había detrás de la misma película. Yo no sé si es la primera vez, no sé si lo sabéis, pero creo que es la primera vez que en una producción de anime se grabaron primero los diálogos. Algo que vemos muy normal ahora, que se hace, por ejemplo, en Padre de Familia. En esta época no era tan normal. Se grabaron primero los diálogos y la animación se hizo en base a esos audios que había con los diálogos grabados. Y se nota un montón en las expresiones de la cara cuando están hablando. Fíjate que la vimos en versión doblada. Yo, por lo menos, la primera versión que vi era doblada y aún así la gesticulación era tan detallada. Los movimientos de los labios eran tan cuidados. O sea, era impresionante. Si quieres te cuento cómo llegó a mí. Vale, sí, cuenta, Tere. Pues yo no lo vi en ningún sitio, yo me encontré con ella. Qué bonito. De pronto, pues yo los fines de semana me iba con mis padres a dar una vuelta y de vez en cuando pues a mi hermano y a mí nos compraron una peli. Y al lado de donde estaban todos los dibujos de Disney había estas primeras películas de anime japonés que por el desconocimiento de la gente y por lo que, pues mira, una película de dibujos, pues ahora te la compro. Lo que habláis vosotros, la primera vez que yo vi la explosión de Tokio, el principio de Akira, cómo arranca, la moto de Kaneda, o sea, yo decía, pero estos son dibujos de verdad, o sea, se puede hacer esto con dibujos. Yo la vi con 12 años la primera vez. Yo creo que fue lo que me marcó para todo lo que vino después, todas las películas de ciencia ficción, todo el terror. A partir de aquí fue todo. Como acababan de llegar todas estas películas, pues ahí estaba el VHS en la estantería y mamá, mira qué chuli. Y a casa. Es que en aquella época el top de la animación era Disney. Estaban al lado, ya te digo, yo la cogí al lado. No, pero me refiero que a nivel de animación, visualmente, el top era Disney. Tú veías una película de Disney, no las películas que hacían secundarias, sino los estrenos de Disney, en plan, yo que sé, La Sirenita. Y eso para nosotros era el top. Por los movimientos, la fluidez que tenían los movimientos, las voces, los gestos. Y de repente llega esto. Que además no era musical. No. Que no entendías nada. Claro, o sea, era lo que te decía antes, el tipo de dibujo, el trazo más finito, los detalles de la ropa, todo las cosas mecánicas, era todo muy diferente. Todo un trazo, pues eso, más adulto y más pensado en una película y no en algo de entretenimiento para los niños. Y los neones, el uso de la luz, no sé, de verdad es impresionante. La estela de las motos en la carretera. Verdad, la estela de las motos. Esa primera pelea entre los motoristas. Todo, tío. La banda sonora de Akira. Bueno, la banda sonora. Vamos a comentar algo de la banda sonora de Shoji Yamashiro, que en realidad no se llama Shoji Yamashiro, sino que es Tsutomu Ohashi, sí, que en realidad es un científico. O sea, no es músico accidental. Y la banda sonora de Akira, yo creo que hace honor a la película. A mí me gusta mucho, particularmente, es una banda sonora un poco extraña, con los pom 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 pom. Tiene momentos así un poco es verdad, pero detrás de eso estuvo una orquesta que tenía el señor Ohashi, que se llamaba Jei-no Yamashirogumi, que es una orquesta de mucha gente, un poco rollo gamelán, el tipo de instrumentación de un gamelán, pero gente que en realidad, pues estamos hablando de cientos de miembros, gente que no pertenece al ámbito musical, o sea, estamos hablando de médicos científicos como él, o sea, gente así. Le da un toque a la película todavía más extraño y más, no sé, es como que crea una diferenciación, porque si tú le pones a esta película otro tipo de banda sonora, pues como podían tener, por ejemplo, las películas de Yamazaki, así más, pues yo que sé, más épico, pero es que en este caso es como muy minimalista todo.
El tipo de producción es muy salvaje, es un tipo de producción muy, muy bestia visualmente, pero al mismo tiempo la banda sonora es súper minimalista y se equilibran los dos factores de una forma perfecta. Pero yo creo que crea la ambientación, o sea, es lo que dices tú, es que es la música que tiene que ser, ¿no? Sí. Y te pone en ambiente. Además yo recuerdo las escenas estas de pesadilla cuando Sí. está el oso aquel de juguete gigante, toda la música que rodea, es que todo era flipante. O sea, yo recuerdo que o sea, la palabra, yo creo, para definir a Akira cuando la ves o la vimos por primera vez, es cierto que ahora pasa con muchas cosas, ¿no? Que todos los avances y todo lo que ya hemos visto le quitan un poco de valor y la gente que la ve ahora por primera vez dirá, bueno, pues tampoco es para tanto. Pero aparte de que yo creo que sigue siendo lo que es, si la pones en valor y la pones en situación, que estamos hablando de los 90, de los muy primeros 90, o sea, es un auténtico alucine, ¿no? Es la palabra que la define es flipante, porque cuando la veías es que flipabas. Y yo además reconozco que a mí el anime en general, sobre todo el anime basado en series eternas, me aburre de una manera soberana, ¿no? O sea, a mí... O sea, esa gente que ve los capítulos de Naruto y demás me parecen auténticos héroes porque yo me duermo, pero a los 5 minutos estoy soplando. O sea, me aburren de una cosa, no puedo. Y sin embargo, Akira te mantiene enganchado, a pesar de todo su argumento lisérgico, te mantiene enganchado de principio a fin, ¿no? Es trepidante en todos los sentidos. Es que hay una cantidad de estímulos a todos los niveles en esa producción, a nivel visual, la historia que es rara, la música... Es que es un bombardeo constante a tus sentidos, ¿eh? Que era como vendía antiguamente, que luego hablaremos de Manga Films, pero era como, por lo menos yo la primera vez, a ti te pasaría lo mismo y a Tere exactamente igual. La primera vez que la ves te quedas como, no sabes exactamente lo que acabas de ver porque has recibido tanta información a muchos niveles. Sí. Que te quedas como diciendo, creo que voy a tener que volver a verlo, porque no sé qué ha pasado, o sea, y es súper mágico cuando sucede eso con algo, sea lo que sea. Yo ya te digo, aquellos 20 primeros minutos los vi 100 veces porque era como, los quiero volver a ver. Aunque ya sabía lo que pasaba, pero era fijarte en lo que he dicho antes, en el humo, en las carreras de motos, en esa violencia además del combate que no habíamos visto en dibujos animados. Yo por lo menos jamás, pero era otro tipo de violencia, ¿no? Era una violencia más de cómic, más de manga, y aquella violencia te parecía real, era una cosa que decías. Además, lo que decías tú antes, ¿no? Era como, yo cuando lo vi metido en ese programa, que evidentemente era para adultos, porque el horario era para adultos, te daba esa sensación de que estabas viendo algo serio, ¿no? Que era algo que además para los de mi generación, por lo menos, que yo que soy un poco mayor ya, lo del cómic y los dibujos animados siempre estaba revestido de eso de, bueno, pero es que tú ves dibujos animados y lees cómics, que eso es para críos y esas cosas, ¿no? Y ver a Akira fue como un salto hacia adelante, ¿no? De decir, a ver quién tiene huevos ahora a decirme que esto que estoy viendo es para niños, ¿no? O sea, estaba claro que aquella película no era para niños ni en temática, ni en contenidos, ni en el propio diseño, ni la producción, ¿no? O sea, era como crecer, ¿no? Además a mí en los 90, pues eso, me pilló entrando en la adolescencia y era como, coño, estoy viendo a Akira, me estoy haciendo mayor, ¿no? Es como... Es que antes justamente lo hemos comentado con Dragon Ball, que estaban usando un medio que creíamos conocer, con el que nos sentíamos muy cómodos, como eran los dibujos animados, para contarnos historias que jamás nos habían contado o jamás se habían abordado de esa forma. Yo creo que ese fue uno de los elementos, en Akira todavía más que en Dragon Ball, que nos llamó la atención y que nos atrajo a todo lo que vendría después, a toda la entrada que hizo en este caso Manga Films y otras productoras con el paso del tiempo, de traer productos con ese medio, con el medio de los dibujos animados, pero con un contenido más adulto que chocaba. Ahora igual es muy sencillo, todos los referentes que nos contaminan por todos los lados, es muy sencillo ver Akira y decir, pues vale, una película de ciencia ficción normal, pero podría ser comparado a lo que supuso Blade Runner en la época, que Blade Runner, por cierto, se metió un ostión muy fino cuando salió, pero es como que supuso un antes y un después, no solo en animación, por la producción que tuvo detrás, sino también en España al menos, yo creo que en Europa en general, supuso un antes y un después en la forma en la que se contaban las historias, y abrió una veda que hasta entonces era desconocida en Europa, o al menos no es que fuera desconocida, pero no interesaba mucho a Europa. Hay que analizar estas películas desde el contexto, hay que analizar Blade Runner desde el contexto, hay que analizar Psicosis desde el contexto, o sea, es muy importante
intentar vivir el contexto, porque el contexto en el fondo es el que te marca la propia importancia de la película. Yo digo que actualmente, con toda la amalgama que hay, con toda la producción que hay de anime, pues podría quedar como secundaria, pero os puedo asegurar que en su día fue una absoluta bestialidad. Todo lo que estás hablando de las sensaciones que te produjo, el contexto del momento y demás, quería añadir que hemos tenido que esperar a que se cumplieran los 25 años de aniversario, y hace 2 años se sacó una edición especial Blu-ray, DVD, CD con la banda sonora y 1.000 millones de extras, en la que este hombre del que hablabas antes, Tsumosu Ohashi, sí, el compositor de la banda sonora, sí, como bien decías, además de ser compositor, este hombre es neurocientífico. Y aprovechando las funciones sonoras que se pueden incluir en el Blu-ray, ha creado una nueva banda sonora en la que ha introducido unas frecuencias inaudibles para el oído humano por encima de los 20 kilohercios y por debajo de los 20 hercios, que influyen en las sensaciones que genera nuestro cerebro cuando estás recibiendo todo ese tipo de información. O sea que si ya la información con la que te bombardea Akira, tanto de imágenes y de sonido, ya era gorda, con el nuevo DVD se acrecenta muchísimo más. Dime ahora que con los subsonidos esos te influyen en el cerebro y entiendes el final de la película. No, la verdad es que no lo entiendes, porque también quería hacer un llamamiento. Yo esta película me la compré, en la edición especial me la compré hace 2 años, la vi con todo esto de los extras que te daban sensaciones en el cerebro y expandía la acústica y no sé qué, y sí que es verdad que la ves como prestando más atención, si la ves de una manera diferente, es una experiencia distinta, pero no entiendes nada del final. Quería hacer un llamamiento porque después de verla una sola vez, yo esta película se la he dejado a alguien, no sé a quién, y no me la ha devuelto. Por favor, si lo escucha, que me la devuelva, que la quiero, es mía y la quiero. Y esta pregunta sería, ¿tus perretes hacían algo cuando sonaban? No, solamente tenía uno de ellos y no hacían, no recuerdo, la verdad es que no lo vi con esa intención, pero si quien sea que la tenga me lo devuelve, podré hacer la prueba y os lo contaré. Vamos a escuchar ahora un tema que se llama Disco de Jeino Yamashirogumi.
Que no lo hemos dicho, por cierto, pero estamos hablando de una época en la que lo digital, como que no. O sea, que todo lo que hay en Akira, o sea, está pintadito y está animado a mano. O sea, creo que no tiene ningún, al menos puede que me equivoque, pero creo que no tiene ningún elemento digital. Lo que lo hace todavía más bestia. Claro, en algún sitio se han tenido que dejar esa pasta. No, y aparte, aunque hubiera intervención de algún elemento de ordenador, no tiene nada que ver con, o sea, quiero decir, sería una cosa, pues, con un ordenador de 1992 o de 1988, ¿no? O sea, que sean ordenadores de la prehistoria, o sea, que no tiene nada que ver con lo que se hace ahora en animación, sino que, como tú bien dices, es una película artesanal, lo que aún le da mucho más mérito, ¿no? Porque hacerlo eso a mano a mí me parece una auténtica burrada, o sea, es una cosa tremenda. Yo creo que justamente... Hola, sigo aquí. Yo creo que ya esto es un poco off topic, pero es una cosa de parte del encanto de las cosas nostálgicas. Porque cambiando de anime, por ejemplo, a videojuegos, antes los primeros videojuegos en 3D, por ejemplo, los fondos eran dibujados a mano, renderizados ahí directamente, y eso es parte del cariño que se tiene a esa época, a la época de los juegos de los 90, también pelis de los animaciones antiguas, que se hacía todo a mano, y eso siempre le da un toque de cariño, se te queda en la mente y dices, qué bonito queda, qué guay. Qué kawaii. No, hay un elemento artesanal ahí que a veces da valor a las cosas, ¿eh? Por lo menos, también depende en qué época hayas nacido, ¿eh? Quiero decir, solo para la gente de la generación de Ferran, incluso pues gente más joven, si la hay. No sé si habrá gente más joven que Ferran. Habría que investigar. Hay gente que no sabe qué es Naruto. ¡Oh! Hay gente que no sabe ni lo que es el manga. Hay gente que ya ha nacido y Naruto ha acabado. Pero eso es porque no escuchan el descampado. Si escucharan el descampado sabría lo que es el manga y el anime. No, pero quiero decir que cuando ya has crecido en la era digital, igual escuchar ese tipo de afirmaciones es un poco... te puede resultar un poco incluso estúpido. Pero había mucho trabajo detrás de cada serie, ¿eh? O sea, producir una serie hace 25 o 30 años o producir una película como Akira... es que había tanto trabajo detrás que... ostras, además de que la producción provocaba que la producción tampoco pudiera ser tan masiva como es actualmente, que salen 13.000 series al año, también la calidad, digamos que estaba más controlada. Porque si sacabas algo, sabías que había un trabajo detrás enorme y tenía que tener cierta calidad. No solo en series, sino también en películas. O sea, si echamos la vista atrás... hay un elemento romántico ahí, artesanal en la animación antigua que... incluido también Disney, sin ir más lejos. Que no sé, que es... me levanta un poco, me despierta la nostalgia. Me pongo así un poco tonto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que además, aparte del elemento artesanal, para mí Akira ha aguantado mejor el paso de los años que otras películas. Por ejemplo, tú ahora ves La Bella y la Bestia de Disney, que en su momento fue un pelotazo. Sí. Además, no sé si... hablo de oídas, si fue una de las primeras en las que incorporaron elementos digitales, que fue de las primeras en las que se usó el ordenador para animar eso, pero tú ves a La Bella y la Bestia y para mí ha aguantado peor el paso del tiempo que Akira, ¿no? Le ves más las costuras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Akira la ves y evidentemente es una película que tiene, pues eso, tiene un montón de años, está hecha a mano, pero tiene ese elemento que aún le sigue dando ese valor añadido de que aguanta mejor la tecnología, por decirlo de alguna manera, el paso del tiempo que otras películas, ¿no? Y de hecho la ves y sigue siendo mejor que muchas películas de animación digital que se hacen hoy en día, que son un auténtico bodrio, que están hechas, pues lo que decías tú, ¿no? Están hechas pues en cadena casi, a prisa y corriendo, con el programita que te lo hace todo. Y se le ve... Dragon Ball Super. Por ejemplo, y se le ve todos los trucos y son un auténtico horror, ¿no? Una vergüenza. Se va perdiendo calidad con el paso del tiempo en la animación. Y es algo que debería hacer reflexionar a los pobres animadores. No tanto a los que se encargan de dibujar, sino a las empresas que lo hacen. Porque a día de hoy, hacer una producción como Akira... Imposible. Y es triste, ¿eh? Es triste que no haya... De hecho, es muy triste que no haya sucedido algo parecido. Se ha intentado, pero es
es muy triste, también es porque lo de Akira, 7 corporaciones enormes detrás poniendo pasta, pero es muy triste que a día de hoy no haya habido ningún tipo de producción de animación que al menos se haya acercado a Akira. Al menos yo no recuerdo ninguna. Ni siquiera de Disney, ¿eh? O de Ghibli. Es lo que has comentado antes. ¿A cuánta gente involucró Tomo? A ciento y la madre. Sí. Y ahí a poner pasta para una inversión que no sabían cómo. Tú ahora le dices a un productor, ya no te digo a un grupo de productores que te dejan dinero, le dices a uno, oye, déjame pasta. Y él te dice, ¿para qué? ¿Con qué perspectivas? Y tú te quedas, no sé, yo lo voy a hacer y ya si eso lo que surja. Ahora... O peor aún, le presentas el guión de Akira, te dice, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te gusta este final? Me lo ha dicho Jodorowsky. A lo mejor se lo dices a un productor actual cómo funcionó Akira y le da un síncope. Sí. Dice, mi corazón, y muere. Lo he dicho ya antes, pero el cómo consiguió la financiación para hacer la película, os aseguro que de ahí podría salir un documental la más de interesante, ¿eh? Podríamos poner muchos ejemplos de guiones gloriosos, en los que se han invertido miles de millones y que luego han dado al cine grandes películas como El hada de los dientes o ¿cómo se llamaba? Rompedientes, una que salía en La Roca, que era, madre mía, era terrible. Y yo no sé si forma parte un poco de este espíritu empresarial y cooperativo japonés en el que a veces sacan adelante cosas que son para nuestra mentalidad totalmente imposibles, ¿no? También hay que reconocer que son un poco raritos, ¿no? Y tienen cosas que... Un poco, sí. Estaba intentando ser diplomático, Tere, no Exactamente. No le Perdón, pinches. yo no. No le pinches. Es que las comillas no se ven en los podcasts, es una lástima. Pues eso, son una cultura rarita, que hace cosas raritas, y entonces, pues no lo sé. Igual lo que para nosotros es algo totalmente impensable, para ellos no era tan extraño, aunque sí que es cierto que no se ha vuelto a repetir una como esta, ¿no? No, ahora ya nadie se arriesga a un producto. Viendo cómo están ahora mismo el tema adaptaciones de absolutamente todo y tal, no, ahora mismo no hay nadie que se arriesgue con un producto nuevo sin saber previamente si va a funcionar o no. Estamos hablando, esto ya son datos, 2.212 planos de un total de 160.000 dibujos con una paleta de 327 colores. Yo he leído que incluso llegaron a crear, dentro de la paleta de colores, llegaron a crear colores nuevos, sí, entre comillas. Sí. Que ahora lo vemos muy fácil porque con el ordenador y los pantones y todo esto, pues tienes pues billones de colores, pero en aquel entonces no era tan sencillo, ¿no? Y llegaron a experimentar y a fabricar colores nuevos ex profeso para la película, ¿no? Que es una cosa totalmente flipante que habla del curro y del volumen de lo que estamos diciendo, ¿no? De la producción, ¿no? De lo que supuso y de lo que significó. Y algo muy bestia que es que en la animación, las escenas de noche, al contrario que pasa con el cine, porque en el cine a la hora de meter efectos especiales la noche es lo que mejor te viene, o sea, pon batallas de noche que puedes meter el ordenador ahí para aburrir porque se va a notar menos que de día. Hasta que Snyder. Efectivamente, pero en el caso de la animación es al revés. Las escenas de noche son más caras. Y si os fijáis, Akira... Joder. Claro. Yo creo que quitando el final... Todo lo demás es en penumbra. Sí. Por el principio es todo... Además es un juego de luces y sombras que yo creo que también es otra de las cosas que te choca, ¿no? Que es una cosa que te costaba mucho ver ese juego de luces y sombras en una película de animación, ¿no? De jugar con la iluminación incluso, como se hace en el principio de Akira. Toda la escena del bar es un juego de focos de luz y de sombras y de alucinante. ¿Creéis que veremos algún día una película de animación, o sea, una película de acción real de Akira? Yo espero que no. Yo también voy a decir lo mismo. Yo espero que... Yo, a ver, no la tengo en un pedestal como vosotros. Vergüenza para mí. Vergüenza para mi vaca. No. Pero... por el bien de vosotros, espero que no. Porque no, es que no se puede hacer esto, Akira, pasarlo a otro formato. No lo veo, no sabría cómo podrían hacerlo. Yo lo veo innecesario incluso. Además, odio esta manía de
de violar los clásicos y de hacer versiones de cosas que no necesitan ninguna versión. Quiero decir, o sea, todos estos, además, como decía antes Teresa, en esta era de remakes y de segundas partes y de tocar clásicos atemporales, ahora sale la noticia de que van a hacer el Blade Runner la secuela y es como... 2049, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque puede. No, es absurdo, quiero decir, está bien porque como la gente es gilipollas irá al cine a verla, ¿no? Y todos iremos al cine sabiendo que va a ser una castaña. Igual nos equivocamos y es una de las excepciones. Pero ¿cuántas veces hemos ido al cine a ver segundas partes o remakes de películas que queríamos y hemos salido al cine diciendo, pero ¿por qué me he hecho esto, no? Si sabía que iba a ser un bodrio y es esta necesidad. Yo creo que Akira es lo que es, una película de animación que, como decíamos antes, tampoco hay que fustigarse si no la consideras un clásico porque depende mucho de su tiempo y de las circunstancias. Pero no creo que sea necesario hacer una película de imagen real, aunque ahora con todos los efectos por ordenador podrías acercarte y hacer un... Pero ¿para qué? O sea, no creo que sea necesario en absoluto. Que antes Ferran decía que la tenemos a la película en un pedestal y fíjate que yo creo que no es tanto por la historia en sí que por lo que significó, al menos en mi caso, ¿eh? Quiero decir que al final la historia pues tiene ese final que yo creo que desmerece un poco lo que acabas de ver, pero sobre todo lo que significó ya no en nuestras vidas, sino en la historia del cine. Yo creo que por eso la tenemos en un pedestal también porque lo vivimos y quieras que no, pues a veces eso se nota. Yo creo que es comparable a cuando... Antes he hecho mención, le acabamos de hacer mención también, a Blade Runner, que tampoco entiendo por qué van a hacer una versión nueva. Sobre todo después del rollo que han montado con lo de Deckard es un replicante o no. De repente va a salir Harrison Ford con 70 años. ¿Cómo me lo vendes eso? No sé, quiero decir que yo coincido también en que tocar este tipo de cosas es totalmente innecesario. Yo no sé si intentan coger cosas que funcionaron hace 25 o 30 años, traerlas al presente a ver si siguen funcionando. Porque con la cantidad de guionistas que hay por ahí partiéndose la cara para que se produzcan sus historias, que sigamos con las historias de siempre que ya han sido contadas, no sé, yo lo veo totalmente innecesario. Pero bueno. Sí que es cierto que nuestra visión de todo esto es la romántica, ¿no? Nosotros lo vemos innecesario, pero no tenemos que olvidar que, como acabas de decir, al final, tanto el cine como el cómic, como la televisión, es una industria, y la industria solo se dedica a una cosa, o a una empresa, como lo queramos llamar, y es a ganar pasta. Y si ellos creen que con eso van a ganar pasta, lo van a hacer, aunque nosotros desde un punto de vista, no sé si artístico o como he dicho antes, romántico, lo veamos una aberración, ¿no? Yo creo que también ahí, y ahora ya voy a soltar un rollo así casi cuasi político, una responsabilidad del propio espectador hacia lo que consume. Entonces, no nos podemos estar quejando continuamente de lo que vemos es una mierda mientras la sigamos viendo. O sea, quiero decir, al final esto es como la televisión. Si tú quieres que no echen un programa, es tan fácil como no verlo. Y si nadie lo ve, al final lo quitarán. Pues esto es lo mismo. Lo que hay que hacer, Blade Runner 2049, no ir al cine ni Dios. Y se acabarán las secuelas de Blade Runner 2049 para siempre. Eso teníamos que haber hecho también con Star Wars y ya está. Por ejemplo, es como Star Wars. Mira, no tengo ganas de ir a ver Star Wars. Pero, ¿qué pasa? Que sacan Star Wars o lo que sea, se nos hace el culo pesicola y todos a ver Star Wars porque somos unos babosos de Star Wars que estamos deseando ver el sable láser y el Jedi y el no sé qué. Y luego la ves y dices, ¿pero para qué? Si nos hubiéramos quedado con la trilogía original, para bien y para mal, claro, es más que suficiente. Ya está, no necesitamos más. Pero ¿qué pasa? Que vas y vende y encima te sacan el merchandising y los libros y el plato de ducha y la palancana y el papel de váter, todo. Pues y es igual. O sea, pues esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Pues estamos condenados un poco, ¿no? Porque yo también os digo que tarde o temprano, si sacaran una película de Akira en imagen real, tarde o temprano acabaría viéndola, porque somos así de tontos. Porque aunque sea en el vídeo de casa, aunque sea descargada ilegalmente de internet, pero acabas viéndolo. En fin, no sé, es una cosa... Otro tema. Si no puedes opinar tampoco. No, claro, tampoco puedes opinar. Yo creo que es un tema que te da para otro especial de Descampado. Hasta ahora hemos visto cómo el anime fue colándose poco a poco en nuestras televisiones, pero creo que es necesario hablar de cómo el manga fue introduciéndose en nuestras estanterías. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, al igual que para la televisión era más económico comprar series que producirlas,
En el caso del cómic, pues pasaba algo similar, porque la mayoría de las publicaciones que venían de Japón venían en blanco y negro, y eso abarataba bastante los costes. Por establecer un origen, tenemos que remontarnos a El Víbora, donde Yoshihiro Tatsumi Sugekiga apareció en 1984 con Infierno. Por cierto, se hizo hace relativamente poco una película de Tatsumi muy interesante, animando estas historias, estos gekigas, que eran como seinens, pero más costumbristas. Por supuesto, en 1990 empezó a publicarse Akira. Aquí llegó a manos de Ediciones B, y más tarde saldría una edición en color realizado por Steve Olive, como bien comentaba antes Javier. En 1992, con el éxito de Bola de Dragón, pues también empieza a publicarse el cómic, el manga de Bola de Dragón. Y también ese mismo año, Planeta Agostini empieza a sacar colecciones como La Leyenda de Kamui, Xenon, El Guerrero Heavy Metal, Bao, Grey y El Puño de la Estrella del Norte. En 1993, también Planeta Agostini edita Mai, la chica con poderes, Ranma 1 y medio, Santuario, Alita y Los Caballeros del Zodiaco. En 1994 salen colecciones como Genocyber, Guyver, Lamu, Doraemon y Juliette Je t'aime. Norma, viendo que Planeta estaba funcionando bastante bien con estos mangas, por aquella época bastante desconocidos, decide editar Video Girl Eye y Kimagure Orange Road, conocido aquí como Johnny y sus amigos. También City Hunter, que por cierto fue la primera serie que empezó a maquetarse al revés, es decir, el orden de lectura japonesa. Hasta ese entonces todo salía en el orden normal. Por supuesto, el Víbora siguió sacando este tipo de creaciones japonesas, como por ejemplo Gon, en 1992. La verdad es que hay que agradecerle mucho al Víbora la cantidad de historias que nos hizo llegar. Nos hizo llegar material que en principio era difícil de conseguir traducido al castellano. Por supuesto, también llegaron elementos eróticos como Lethal Lady o minifaldas, o incluso el mismo Angel de Ujin, publicado por Norma Editorial. Y hasta aquí este breve repaso. Seguimos con el programa y vamos ahora con Manga Films. Seguimos en el descampado y vamos a ir a por nuestro quinto hito, Manga Films, una distribuidora española independiente que marcó pues la infancia de muchas personas en este país, como por ejemplo la mía o la de Teresa. Hola. Muy buenas, haciéndonos llegar material pues que era desconocido absolutamente para todos nosotros. Esta distribuidora surgió en 1993. Y su nombre lo dice todo, Manga Films. Básicamente de lo que se encargaba era de traer todas aquellas producciones que se realizaban en Japón y traerlas a España. Puede parecer en un primer lugar que solo traían pues cosas que por aquella época estaban funcionando bastante bien, como puede ser Dragon Ball, pero también empezó a traer películas. Películas, pues no solo Akira, de la que hemos hablado antes, sino películas pues como puede ser por ejemplo Uruseki Doji, que marcó época, o incluso Venus Wars o 3x3 ojos. Hay que decir que muchas de estas licencias venían de Manga Entertainment, que era una distribuidora de Estados Unidos que también estaba afincada en Reino Unido, y que de hecho el logo que utilizaba Manga Films, la española, era igual que el que utilizaba Manga Entertainment. Por eso los trailers que usaban al principio estaban en inglés. La música que está sonando de fondo, que es de Celtic Frost, el tema The Hurt Beneath, es un tema que usaban para los trailers precisamente. Bueno, Manga Films tenía, por decirlo así, tres tipos de catálogos. En primer lugar tenía Anime Video, que era donde salía ese tipo de producto dirigido a un público más infantil, como por ejemplo Dragon Ball. No salían series, sino que salían directamente los OVAs. ¿Qué significaría OVA, por cierto? Es Original Video Animation. Qué bonito, ¿eh? Ole. Pequeñas historias de una hora no llega, que, mira, normalmente es una hora de fanservice, en la que ves al prota pegarse con un enemigo muy fuerte.
En segundo lugar tenían Manga Video, que era donde traían esas películas orientadas a un público más adulto, que fue donde muchos descubrimos peliculones como Urusuki Doji o El puño de la estrella del norte. Esto hay que recordarlo, que eran VHS, no eran DVDs. Eran VHS. Yo llegué a los VHS, Tuviste morir, tuviste el estertor de los VHS. Lo viviste. Pobre VHS. Pero lo bueno de Manga Films es que también se dedicó a películas así un poco extrañas, que sobre todo eran películas de producción japonesa, como puede ser, por ejemplo, Tetsuo. Grandes recuerdos, Qué bonita, Tetsuo. No le he llegado a acabar porque me da un mal rollo. Tengo las dos, de hecho. Tengo El hombre de hierro y El cuerpo de martillo. Y sí, son rarunas, con música tecno, ciber rara, no sé, es como un videoclip de la muerte, no sé, es muy raro, es muy raro. Es como una especie de cabeza borradora de David Lynch, hecha por un japonés, pero... y en blanco y negro, y es una película corta, que dura 1 hora o una cosa así. Es un rollo metamorfosis de Kafka, porque el chaval, por llamarlo de alguna manera, el protagonista le pasan movidas chungas en el cuerpo. En la cabeza también, eso venía de fábrica. Sí, pero eso le pasa al autor, no al protagonista también, pero al autor ya le pasan movidas en la cabeza. Yo creo que lo que has dicho antes de que es un vídeo musical, pues sí, la verdad es que es un vídeo musical de 60 minutos. Muy raro. Y esto estaba enmarcado dentro de Strong Video. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en lo que era Manga Video y Anime Video. Y aquí ya hizo Tere mención en, no sé si fue en la parte de Dragon Ball, que hablábamos sobre todo de la repercusión a nivel de censura que tuvo Dragon Ball, y ya lo mencionábamos ahí, que tú ibas a las tiendas, por ejemplo, o incluso los videoclubs, ibas a alquilar este tipo de películas y estaban al lado de las infantiles. Sí, por aquellas, el plan de los domingos, pues no teníamos Netflix ni todas estas cadenas que hay ahora con 1.000 millones de canales. Y pues ibas al videoclub, te pillabas la peliculita de turno y te ibas para casa. O te ibas a comprar una película al Corte Inglés o a los sitios, porque no había muchos sitios donde comprar cine y tal, y estaban todas al lado de las películas de Disney. Y entonces, entre que tus padres todavía ni tú mismo sabías muy bien lo que eran, ni los que colocaban este tipo de artículos no sabían muy bien lo que eran, pues lo ponían todo como dibujos animados, era la categoría general, y ahí te encontrabas, pues eso, Urusuki Doji pegado ahí a Cenicienta, era lo habitual. Yo creo que no sabía ni lo que tenía él entre las manos. No me refiero a la distribuidora en sí, sino a los videoclubs o incluso al Corte Inglés, por ejemplo. No, porque si no, ya te digo, no lo tendrían puesto al lado de las películas de Disney. Es que yo tengo ese recuerdo de ver películas a las que yo estaba habituada y de pronto ver un montón de carátulas de súper oscuras y con, pues eso, el tipo de dibujo que era diferente, era raro, entonces eso te atraía visualmente, decías, uy, ¿esto qué será? Y te lo llevabas a casa a mirar porque no podías ver ningún capítulo previo online ni nada, y cuando lo veías decías, madre mía, ¿esto qué es? ¿Sabes? Que no lo vean mis padres porque me lo van a quitar. Que pasa un poco como con los discos, ahora ya nos hemos acostumbrado a tener acceso a todo, pero sí. hace 20 años, ahora es que está todo a un clic. Que igual se tiende a perder el valor de ciertas cosas cuando tienes un acceso tan fácil. Que antes, por ejemplo, antes era más complicado todo, ¿sabes? Igual eso hacía que valoraras más las cosas. Ahora directamente dices, voy a bajar la discografía de, yo qué sé, de Machine Head, por ejemplo. Claro, y la discografía. Y la tienes entera. Claro. Yo me encontré también con El cazador de vampiros, que me la compré igual, fuimos a comprar unas pelis y encontré esta, y mi hermano y yo la veíamos y era en plan, si venían mis padres, sí, no, que es que ahora sale el vampiro y se come a la chica, pero era pero de horror, ¿sabes? Es decir, como se enteren de esto nos lo quitan. Hace poco la encontré por YouTube y se puede ver, y es Vampire Hunter D. Y es súper oscura, súper siniestra, de un tío que tiene un sombrero de ala ancha, que engaña a una chica para
que le acompañe, y pues tiene ahí, y la chica es cazadora de vampiros, y él también creo que si la muerde a ella, que tiene la sangre, es que no recuerdo muy bien el argumento, pero recuerdo eso, que era todo caras súper siniestras, pues eso, el tipo de dibujo japonés al que no estábamos acostumbrados, los ojos más cerrados, todo, muchísima sangre, por supuesto, colmillos, y alucinaba. A mí todas estas cosas me marcaron mogollón, y luego fue todo lo que me encaminó a buscar cositas de terror y de sangre. ¿Podríamos decir que esto es el germen de la reina zombie actual? Sí, fue todo por aquellas, fue descubrir Akira, descubrir esto. Realmente no enfoqué tanto hacia el anime, porque lo que hablamos todo el rato, no había tantas cosas y no era tan accesible, y sobre todo que una chavalilla de 14 años o de 15 que fuera por ahí buscando estas cosas, no, me centré más en el cine, que era mucho más accesible por aquellas. Es que fue un shock tan grande en mi cabeza decir, ¿cómo es posible que esto lo pueda estar viendo yo en la tele, ¿sabes? Trabajazo de Luis de Val, ¿eh? No me canso de recordarle, porque de verdad que le debemos mucho. Todo. Muchos. Sí, le debemos mucho, ¿eh? Acercarnos todo esto, porque sin él nos habríamos quedado igual solo en Dragon Ball y en un par de series más, yo que sé, en las aventuras de Fly y esas series que estaban llegando, pero que por supuesto alrededor de este movimiento que surgió con el manga y el anime empezaron a aparecer los primeros salones. Sí, con todo esto pues nos revolucionamos todos, y apareció en el 94, creo, el Salón del Cómic de Madrid, y en el 95 el del manga de Barcelona, que ha sido siempre el máximo exponente en estos temas en nuestro país. Salón del manga, del cómic y del videojuego. Esos tiempos en los que los salones de cómics y de manga eran salones de cómic y de manga, ¿eh? Y no eran salones de merchandising como pasa ahora, ¿eh? Es que yo me acuerdo de cómo era todo y lo cutre, entre comillas, que era al principio, y yo no fui al del 95, a lo mejor que iría al del 99 o por ahí, que ya se movía mucho más, pero sí, me acuerdo de los primeros y éramos cuatro gatetes. Nos volvimos todos locos y salió una generación de aparte de gente que le gustase el terror como a mí, gente que desarrolló un gusto obsesivo casi por las cosas japonesas, y empezó en nuestro país toda la generación de los otakus y la gente que iba a los salones que se acaban de crear con cosplays. Aquí empezó todo. ¿Qué es el cosplay para la gente que no esté familiarizado con el tema del cosplay? El cosplay es fabricarte tú con tus propias manos un disfraz para caracterizarte como los personajes de estas películas y series de anime. Ahora ya un poquito más también videojuegos, películas y tal, pero todo empezó con personajes de anime. Habíamos estado ya con series como La Aldea del Arce, habíamos estado con D'Artagnan, de las cuales ya hablamos ya que no éramos conscientes de que eran japonesas. La Aldea del Arce un poco más, pero D'Artagnan, ni idea de que era japonesa. Y de repente nos encontramos con todo esto y nos vino un mega hype, un nuevo universo de sueños y de cosas que eran desconocidas para todos nosotros, que se nos abrió ahí un mundo pero enorme. Y yo recuerdo esta etapa de cada vez que me compraba una película pero de estar emocionadísimo, ¿eh? Que lo pienso ahora y digo, madre mía, das un poco de grima, tío. Pero en esa época estaba súper flipado. Eso sí, con el paso del tiempo Manga Films empezó a traer otro tipo de productos, dejando todo el catálogo de manga y anime un poco de lado, ¿vale? Pero no dejó de traer cosas de Japón. Por ejemplo, trajo Battle Royale, que Battle Royale a mí me gustó, pero tengo amigos de mi edad que la tienen en un pedestal. Y hacen muy bien. ¿Habéis leído el manga, por cierto, de Battle Royale? Yo he leído el manga de Battle Royale. A mí me gustó más que la película, no sé si coincides conmigo. Sí. Es más chunga. Sí, el manga es... Claro. Tiene cosas... Sí. Necrofilia por ahí, ¿eh? ¿Y has leído el libro? No he leído el libro, Ferran. Es que lo han traído aquí, ¿eh? Ah, mira. No te explico, no te digo nada raro que si lo has leído. No, ya lo sé, pero que no... Para que sepas que Battle Royale ha tenido tal impacto que han traído... Está el manga, están las películas, pero también han traído aquí el libro. Es una película interesante, ¿eh? Battle Royale. Battle Royale 2 no, pero la primera sí. Como concepto, ¿eh? El mismo concepto es interesante. Sí, luego ya pues pasa lo de siempre. Hemos hablado del Salón del Manga
Y Ferran, bueno, vamos a decir esto, vamos a soltar la exclusiva después de anécdotas de Ferran en el Salón del Manga de este año, de 2016. No sé en qué año estarás escuchando esto, pero esto sucedió en el 2016. Y lo vamos a contar precisamente en la sección de Urusuki Doji que llegará a continuación, ¿vale? Tentáculos, ¿queréis tentáculos? Pues los tendréis dentro de un ratito. Simplemente decir que el Manga Films hizo un gran trabajo, yo creo que aprovechando también todo el éxito de Akira y el éxito sobre todo de Dragon Ball. Dijeron, aquí hay un filón, vamos a intentar comprar todas las licencias de películas, todos los derechos, y traerlo a España porque seguro que va a funcionar bien. Y la verdad es que funcionó bien. De hecho, fue un boom, y Manga Films por eso forma parte de los hitos que estábamos comentando. Para mí tiene la misma importancia que pudo tener Dragon Ball, Akira, las coproducciones y Mazinger Z. Tuvo un papel primordial para que todas estas películas que no teníamos acceso a ellas, porque como decía Tere, o sea, no era esto de voy a meterme en el emule o en el torrent, claro, y voy a bajarme las películas. Es que no podíamos ver estas películas, no había forma de que llegaran aquí. Más aún porque si por ejemplo tú ibas a Japón y te traías una película aquí de Japón, no podías verla porque eran sistemas diferentes. Entonces... Además, es verdad. ¡Hala! No me acordaba de eso. Incompatibilidad. Claro, que era lo mismo que si ibas a Estados Unidos y decías, voy a traerme de allí la versión de Akira en VHS. NTSC no funciona. Exacto. ¿Sabes? Lo que pasa con los videojuegos. Exactamente. Y sigue pasando hasta ahora. De hecho, hasta hace poco las consolas de Nintendo tenían Region Lock. No podías jugar juegos de allá es con verdad. Consolas de aquí. Pero bueno, volviendo un poco a agradecer a Manga Films, el desaparecido Luis de Val, que falleció, ¿cuándo fue, Ferran? Lo has mirado tú antes, en agosto, ¿no? Agosto de este año, de 2016. Que hizo luego un montón otra empresa también de distribución que se llama White Pictures, que también se dedicaba, pues, películas que eran mainstream, pero que siendo mainstream formaban parte del ambiente underground. O sea, no sacaba películas, no era la Fox o no eran películas apoyadas por multinacionales a nivel de distribución, sino que, bueno, pues eran películas, la verdad es que bastante interesantes. Pero yo creo que hay que agradecerle sobre todo el papel que tuvo a la hora de tomar todas esas películas que en Japón habían funcionado a veces bien, a veces mal, pero sobre todo abrirnos los ojos a un nuevo universo de sueños maravillosos a través de los dibujos animados. Vamos a empezar, si queréis, con algunas de estas películas que nos marcaron. A mí, personalmente, yo recuerdo... Vamos a empezar, si queréis, con El puño de la estrella del norte. Bien. Hokuto no Ken. Que aquí tenemos a Ferran, que se está calentando las manos porque él es es un fan del manga. Del manga. Que no del anime. Porque la película, pues, no le gustó mucho. Obviamente, esto no lo pilla en la época, obviamente. Y nosotros. Pero, casi. Bueno, claro. ¿De qué año empezó Hokuto no Ken? Hokuto en el 83. Y todavía sigue, ¿no? No exactamente. Es algo raro, ¿vale? Es algo raro. Vale. La historia cuenta las peripecias de Kenshiro en un planeta Tierra devastado por guerra nuclear, en el que todo se ha ido a la mierda, a lo Mad Max. Es decir, poca agua, poco verde, muchos vándalos, lo típico. Y bueno, nuestro protagonista Ken es maestro en los puntos Nen, que es una especie de acupuntura que en vez de relajarte la espalda hace que te explote la puta cabeza. Y bueno... Pero literal, ¿eh? Literal. Sí, literalmente. De hecho, fue una de las cosas que más me chocaron cuando vi la película por primera vez. Esas cabezas reventando, era súper salvaje, era como, pero ¿cómo? Y el sonido ese de como de huevo, como en plan... Es verdad. Y además que las censuraban, las ponían como de otro color, pero que se veía la cabeza reventando, o el pecho reventando, o la tripa reventando, o sea, era, no sé... Era muy brutal, bestia, es muy bestia. Y sí. Bueno, el Hokuto no Ken que llegó aquí fue una película que poco o nada tiene que ver con el manga. Yo, en primer lugar, me leí el manga. Ahora, pues yo qué sé, ahora me lo leí hace 5 años, cosas así. Me gustó, se alarga en algunas partes, sufre un poco el síndrome de Akira Toriyama de quiero acabar en este arco argumental, joder, dejadme en paz. Pero no. Pero sigue. En general es un buen manga. Es entretenido, muy bestia, muy gore.
pero te lo pasas bien viendo tripas saltar y tal. Y lo que han hecho con la película, pues la vi en preparación a este especial y digamos que no me quedó buen cuerpo. No me gustó mucho, más que nada porque se cargan a desapareció seguramente mi personaje favorito del manga. Hijos de puta, habéis matado a Loki. Pero bueno, entiendo que en la época en que salió fue muy impactante. Sigue siendo entretenida, más o menos. Se deja ver, digamos que la película se deja ver. Y cuadra bastante con la época, que era los 80, yo qué sé, post-apocalipsis nuclear. Si hay algo más ochentero que eso, pues no sé. A mí me impactó mucho el tema de la ley del más fuerte que prima en la película. A mí me dejó muy impactado de pequeño. Era como que la fragilidad de la gente que no tenía fuerza o que no tenía músculos, comparado con la gente que eran putas bestias, que eran los que dominaban, los que manejaban el agua, los que manejaban todo. A mí eso de pequeño me impactó mucho, ¿eh? Que a ver, si lo piensas, no sé cuántos años estás viviendo en un universo postapocalíptico, pero ¿de dónde sacas a gente tan puto cachas? Y tan gorda, porque sale cada gordo. Sí, sale cada gordo que se alimenta bien, sí. Bueno. Pero no sé si me explico. A mí eso de pequeño, o sea, es que llega un tío de esto y te coge la cabeza y te la aplasta. Pero así, tal cual. A mí era eso lo que más me flipaba. Hasta ahora habíamos visto algunos dibujos violentos como Goku y tal, pero que se viera la sangre, que se vieran las vísceras. Además es que fue la primera que salió de Manga Films, ¿eh? Sí. Los tuvieron bien puestos ahí. Eso hay que reconocerlo. Sí. Los tuvieron bien puestos. Que la primera película que sacas con tu distribuidora con material que a priori puede poner nervioso a muchas familias, a muchas asociaciones de padres, que sea esto. Las pones entre La Bella Durmiente y La Sirenita y cuela. Una de aventuras y listo. Y luego llega un Sergio cualquiera o una Teresita, la coge de la estantería y fíjate lo que pasa después. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Decía antes Ferran, un poco criticando la película, para mí pues tiene razón, la verdad, porque a nivel de ritmo la película a veces es un poco... Es una película de 2 horas, ¿eh? Y sobre todo la sección final es de un deslavazado. Sí, se va... Que es como, pero ¿qué estáis haciendo? O sea, y el final ese también es como, pero ¿qué estáis haciendo? O sea, es como... Yo creo que intenta meter muchos elementos del Puño del Este del Norte. Tú que te lo has leído, Ferran, me imagino que lo sabrás esto mejor que yo. Pero es como que intenta aglutinar muchos elementos, conectarlos, pero queda muy artificial esa conexión. Sí, porque falta una pieza clave. El personaje... Loki. Loki es el tercero de los hermanos, porque en verdad no son 2, son 3, y posiblemente es la única persona maja del manga. Es el único que dice, estamos en una... Vamos a calmarnos, estamos en un apocalipsis nuclear, hagamos cosas para sobrevivir y tal. El resto no, el resto a pegarse. El Kenshiro es un egoísta de mierda, solo le preocupa a su novia. Por mucho que ayude a los críos eso. No, este tío va a lo que va. Y el Rao es otro asunto. El Rao va a lo Hitler por ahí, por la vida. Y el único majo, el único que se preocupa por la gente, que dice, vamos a hacer algo, es Loki, que encima está terminal. Da una pena el chaval, porque está terminal, porque le alcanzó la radiación, se está escupiendo pulmón, y se preocupa por todo el mundo. Y bueno, me dio rabia porque también es una figura que sirve entre balance entre los dos protagonistas fuertes que son Kenshiro y Rao. Sirve como mediador y le da cierta profundidad. Aún así es una película que yo creo que hay que verla también, ¿eh? A ver, como decimos siempre hay que contextualizarla, pero... Aguanta el tipo, sí. Si no has leído el manga. La siguiente película que salió, yo creo que estamos siguiendo más o menos el orden, fue Dominion Tank Police. Yo no sé si la habéis visto. No. Dominion Tank Police es una obra de Masamune Shirow, que es el autor de Ghost in the Shell, Appleseed, Orion. De Dominion Tank Police, yo por ejemplo tengo un recuerdo muy grabado a fuego, que es el striptease de las gemelas gato.
en un chaval cargado de hormonas. Keep your body moving. Y ellas quitándose ropa y tú diciendo, bien, hormonas. Sí, que hay una versión, esa es la versión en inglés, la versión en japonés era la letra, creo que era Hey Boy. Gracias, hormonas. También estaba por ahí Venus Wars, que es una película que, por cierto, si no habéis visto, os recomiendo ver. Una película que volví a ver hace poco y que ha envejecido muy bien y además había cosas que no entendía en esa época a nivel narrativo y que años después, sobre todo el tema político, porque también en un futuro 2003, pero un futuro... ¡El futuro! El futuro pasado. Claro, que en el año 87, que es cuando salió el manga, pues dices tú, 2003, ¿estoy tirando demasiado adelante? Sí, 2003, fíjate lo que falta para el 2003, si falta un montón. Estaremos muertos. Tú tira para adelante, 2003 va a estar bien. Y mira ahora, ¿sabes? O sea que... Pero bueno, que es una película también que está muy bien hecha, es una película que dura también casi 2 horas y que quedó un poco relegada bajo la que vamos a hablar a continuación, que es Urosuki Doji, y también por El puño de la estrella del norte quedó un poco relegada y que es una película que merece la pena ver. Y ahora pues vamos a escuchar una canción de su banda sonora.
De hecho, tengo por aquí todavía cataloguitos que me mandaban. Pues he dicho que estaba totalmente loco por estas cosas y me mandaban cataloguitos de las películas que editaba Manga Films. Y todavía los tengo. Era un niño hormonado y friki, ¿vale? Bien. Y con Diógenes. Exactamente. Y todavía las consigo. A veces he dicho, lo tiro, digo, no quiero tirarlo, que me hace ilusión tener esta mierda. Ahora yo creo que es un buen momento para ir yo creo que con el antes y el después. Porque hemos dicho Manga Films, pero yo creo que Urosuke Doji forma parte del bastión de Manga Films y uno de los elementos que cambiaron nuestra forma, sobre todo, de ver los dibujos. Porque, bueno, la violencia vale, pero demonios con tentáculos teniendo sexo con chicas. Penes, por decirlo... El Festival de la Verga, sí. ¿Esto qué? Catálogo, sí. ¿Esto qué es? Sí, vamos a hablar de ello, por favor. Urosuke Doji en realidad nace como un manga de Toshio Maeda. Sí. Nos va a contar ahora Ferran sus experiencias con Toshio Maeda, porque ha conocido a Toshio Maeda, pero bueno, ahora lo contamos. Bien, aquí pones aplausos. Ferran ha estado, y de hecho hay una foto con Toshio Maeda, que eso ya es... No, pero empezó, el manga se editó en 1986, que para la época la verdad es que el contenido... Los que tengáis oportunidad, lo están editando ahora. ¿Quién lo está editando, Ferran, la editorial? Porque no es una de las editoriales gordas, es una editorial más chiquitica. De hecho, es una editorial que se dedica más a licenciar animes aquí en España. Lo edita Yowu Entertainment. Es una obra que tiene ya 30 años, ¿eh? Sí. Si tenéis oportunidad de comprar esta obra o de echarle un ojo en vuestra tienda favorita, por ejemplo en Phoenix Comics en Barcelona, si le podéis echar un ojo veréis que es un manga un poco particular. Estamos hablando de un manga de género hentai, pornográfico, para entendernos, muy pornográfico, muy explícito, aunque en Japón hay censura. Con este tipo de mangas y de animes ponen siempre censura, cosas que tienen los japoneses, hacen cosas totalmente fuera de madre, sexo con anguilas, pero te censuro los genitales. ¿Por qué? Porque sí, pues ese tipo de cosas. Pero aún así es bastante explícito. De hecho, el comienzo del manga de Urosuke Doji, Ferran lo ha visto y... Empieza fuerte. Empieza fuerte. Una chica y una botella. Y ya está, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Sí, por favor, no. Horario protegido. Exactamente. O sea, si no, si no tengo que ponerlo esto como explícito y no hay ganas. Pero sí, Ferran, cuéntanos un poco de Urosuke Doji. Yo he dicho que el manga empezó en 1986, ¿vale? En la revista Manga Erotopia. En efecto. De hecho, es una revista pornográfica de manga japonesa. La expresión de he visto demasiado hentai para saber cómo va a acabar esto viene de animes como estos. Viene de en concreto. Seguro. Porque lo que acabas de decir de los tentáculos y todo esto es que realmente es la manera que tenía que vamos, Maeda y todos de burlar la censura que decía antes Sergio. Convierte todo a los penes y todo esto, los convierte en monstruos que tienen tentáculos y tal, y esto es lo que utiliza para hacer estas cosas a estas chicas, que dice Ferran. Que sorprende, por cierto, ¿cómo se llama Toshio Maeda en Twitter, Ferran? Tiene un nombre más que indicado, es @tentacle_master. Tentacle Master. Ahí ya te indica, ahí ya ves, este señor controla del tema. Hombre, y es que realmente fue el precursor del subgénero del tentacle rape, de la violación con tentáculos. De hecho es curioso porque llegó a dibujar esto un poco de rebote, porque tal como contó él en el Salón del Manga de Barcelona, él las pasó putas como ayudante, su sensei, por así decirlo, le llevaba por el camino de la amargura, y buscando, digamos, una forma para no entrar en el mercado tan competitivo como es el manga, decidió virar hacia el seinen y acabó pues dibujando tentáculos. En vez de meterse al shonen, que era lo más popular entonces, pero a su vez lo más competitivo, dijo, pues voy a dibujar tentáculos. Que, por cierto, el tema de los tentáculos viene de lejos en Japón, porque ya hay pornografía vinculada con pulpos, de hace ya siglos, ¿eh? No sé si habéis visto, tenéis oportunidad de ver grabados en internet, grabados reales, donde salen mujeres teniendo sexo con pulpos, y yo creo que esto es un poco ya como la evolución natural de poner a demonios... Japón y sus cosas. Japón y sus cosas.
Pero sí, te sorprende mucho ese tipo de doble moral que tienen para algunas cosas a la hora de hacer contenidos totalmente fuera de madre, pero por supuesto censurados. No vaya a ser que se escandalice la gente. De hecho, a España llegó la versión censurada. Doblemente censurada. Exactamente, la versión censurada en Japón y luego censurada, no sé si en la versión de Estados Unidos o de Inglaterra. Creo que de Inglaterra. Bueno, el caso es que vino doblemente censurada, vaya. Y aún así... y aún así, ¿eh? Y aún así, tela. Yo esto lo vi en un cumpleaños. ¡Oh, Dios! Eso tienes que contarlo, por Dios. Aquí os dejamos, chiquillos. Nos vamos y aquí os dejamos viendo una película. Y vimos esto. ¿Pero qué cumpleaños de qué edad, por Dios? Pues 14, creo. Bueno. O por ahí, sí, pues como... Podría haber sido peor. Pero los 14 de hace 20 años, ¿eh? Claro, es que no... Claro. Que hubo gente que salió corriendo, o sea, que es que era... Que ya te digo, que yo creo que fue la primera vez que muchísimas vimos el temario, ¿sabes? Es que era ya te digo, es que era un catálogo. Esto es la película que venera al pene. Pues estábamos todas flipando, tío. Flipando en colores, que yo iba a un colegio de monjas, ¿sabes? ¡Ostras! Es que es flipante, tío. Y lo que decía antes, los insultos, los gemidos, o sea, es que fue decir, no puede ser esto lo que estoy viendo. El propio Maeda se sorprendía mucho del éxito que tenía. El Maeda estaba... Pero ¿qué hacéis? Yo dibujé esta... Yo solo dibujo tentáculos, no sé, tampoco es para tanto. Entiendo que al ser lo primero que llegó, que se tenga en un altar. Ya. Pero bueno... El contexto, ¿eh? El contexto Claro. Es muy importante. Es que determina todo el contexto. Pese a que no son malas, en absoluto son malas, es curioso ver cómo obras que no son de primer nivel en Japón, ni mucho menos, han gozado de esta popularidad gracias a Manga Films, que hizo un favor trayéndolas y abriendo un nuevo mercado completamente diferente. Y que los propios autores se sorprenden de cómo obras que tampoco es que pasaran sin pena ni gloria, pero que eran casi del montón. Sí, que lo petaron más fuera que dentro del país. Sí. O sea, Urosuki Doi es así, ¿eh? No solo en España, sino en el resto de países. O sea, fue una sorpresa, fue como, pero... Y era precisamente por eso, porque ¿quién se iba a esperar algo así? Sí. Ferran, ¿tú has visto la película? No la he visto, no. Vale. No, Claro, ya al revés. Yo voy a tener no. ahora, gracias a Ferran, voy a tener la oportunidad y la... Qué bien, qué alegría. Voy a poder leérmelo entero porque como me ha comprado el primero y sufro de completismo, pues ahora me lo voy a tener que leer entero. Así que ya os contaré qué tal. ¿Y dónde lo vas a comprar, Tere? Lo voy a comprar en Phoenix Comics, por eso os decía que lo va a tener que traer sí o sí, así que si lo queréis comprar en esta tienda seguro que os lo van a facilitar. Pues sí, le podéis encontrar en Facebook y en Twitter a Phoenix Comics. Y ahí le pedís las cosas y os la manda a vuestra casa. Tal cual, os la manda a vuestra casa. En Japón es un género pornográfico, el tentacular, vamos a decirlo así, o el de los tentáculos. Sí. Y exitoso. Porque la primera aún, volvemos a lo de siempre, la contextualizas y dices, vale, en la época en la que salió nos marcó a muchos, pero mucho, o sea, nos marcó que nos quedamos diciendo, ¿qué? Porque vale, ver cabezas reventadas, dices, bueno, vale, son cabezas reventadas, pero de repente que una profesora le explote la piel, salga un demonio de dentro y se ponga a violar a una chica, y es que era como... Y que el chaval esté espiando y viendo cómo sucede sin hacer nada. O sea, era todo como... Sí, tan normalito, sí. Era todo como muy retorcido. Bueno, en el manga es peor todavía esta escena, ¿eh? O sea... Lo es. Pero bueno, que no hemos contado de qué va. Hay como 3 mundos. Está el mundo de los hombres bestia, está el mundo de los demonios y está el mundo de los humanos. Y digamos que los 3 conviven entre ellos. Y el problema que hay es que en la película, cada 3000 años, aparece una cosa que se llama el Overfiend, que no sé si aquí es el Chojin. El Chojin. Que no es el rapero. Yo no sé si el rapero lo cogió. Yo estoy casi segura, Es posible que el rapero lo cogiera de aquí, ¿eh? Mira la edad que tiene y tal. Yo creo que tiene muchas probabilidades de que el Chojin sea este Chojin. Y el Chojin es el que se encarga de destruir los 3 mundos y unificarlos de nuevo. Esa es su misión. Y ahora pensando... Fíjate cuánto tiempo ha tardado en llegar la obra de Maeda a este país, ¿eh? Y lo ha tenido que traer... Una editorial pequeña. Y de hecho se han dejado los dólares porque no solo han traído la obra,
¿Han traído al autor? Es verdad, cuéntanos, Ferran, ¿qué tal con el autor? El autor, hombre, es majo. Tiene... No me intentó meter nada por ningún orificio. Es una persona normal, ¿no? No, en serio, es un señor majo, es un abuelo venerable, así le acompañaba, por supuesto, una intérprete, su señora, que habla español, Anda. Muy maja ella. Qué bueno. Y bueno, pues es un señor que ahora se dedica, tuvo un accidente bastante grave en las manos, ha perdido calidad, pero aún así sigue haciendo sus ilustraciones. Nos hizo spam de su academia en Tokio para aprender cultura japonesa. Hombre, ya que viene. Ya que viene, hombre. Pero bien, es un señor agradable. Dio una pequeña masterclass ahí de... ¿Ves cómo de jodido está el mercado del manga en Japón? Cómo se está imponiendo las técnicas digitales. Y contó una anécdota de Akira Toriyama, ¿no? Que nos lo has contado antes y nos estábamos partiendo aquí el... Nos contó una pequeña anécdota sobre Akira Toriyama, que vive en un pueblo bastante apartado, y para enviar sus manuscritos tenía que coger el coche, irse al aeropuerto y de ahí lo envían por correo. El problema es que el camino hasta ese aeropuerto estaba hecho unos zorros, y entonces el buen autor pues dijo: cojo $2 millones que tengo aquí debajo del cojín, que se me ha caído aquí, está en ese huequecito, y me mudo. Pero entonces el alcalde del pueblo donde vivo digo: ¡no! ¡Quieto! ¡Loco! ¡No! ¡Relaja! Y Vamos a calmarnos. No tardó ni medio año en reasfaltar toda la carretera, arreglarla, poner aquí vive Akira Toriyama. No, eso no, pero Lo harán, lo harán. Ya te digo yo que lo harán. para que Akira Toriyama se quede en el pueblo, porque la cantidad de dinero que da, ya no solo por impuestos y tal, sino curiosos que se acercan y que además se gastaba bastante pasta comprando viviendas. Es una forma para ver la importancia o lo jodidamente podrido que te puedes quedar de dinero si eres un mangaka que triunfa en Japón comparado con autores occidentales. Es que estamos hablando del tercer manga que más ha vendido de la historia. Claro. ¿no? Que es mucho eso, ¿eh? Como la obra está ligada al autor. Ese es el tema. Es todo diferencia de conceptos a la hora del trabajo editorial en cada una de las regiones. En Japón, como el manga está ligado al autor, hay mucha diferencia. Eso es. Porque en Estados Unidos hasta hace relativamente poco, yo creo que hasta que apareció Image. De hecho, una de las razones por las que se creó Image fue precisamente esa, que los autores estaban hartos de crear personajes y que los personajes pertenecieran a las editoriales. Alan Moore, sin ir más lejos. Todos esos personajes que creaban, pues mira lo que han hecho ahora con Watchmen, por ejemplo. Si son mis personajes. Cosa que en Japón no sucede igual. Aunque está ahí cosas como Dragon Ball GT, que me imagino que están supervisados por todo el emporio que tiene Akira Toriyama alrededor. Estoy seguro que Akira Toriyama cobra de ahí. Claro. No sé si Alan Moore cobra de las secuelas de Watchmen, pero Toriyama, la pasta que se llevó ahí, buena. La diferencia que tú tienes en Estados Unidos un Spider-Man que han pasado 200.000 guionistas y 200.000 dibujantes, y en cambio en Japón los creadores de los mangas suelen ser los que los acaban, normalmente. O sea, tú tienes Uroshuki Doji de Toshio Maeda, y él lo empezó y él lo terminó. No ha llegado nadie después, aunque en el anime sí lo han hecho, pero en el manga no ha llegado nadie después y ha dicho, venga, claro, voy a hacer este. Sí, claro. ¿Algo más de Uroshuki Doji? De todo de esta temática porno hardcore, el trabajo técnico del anime está muy bien hecho para los años que tiene. Pasa lo mismo que con Akira, que la iluminación está muy bien hecha, es todo muy adecuado para cada escena, aunque sean escenas porno, y está muy bien tratado la diferencia entre los humanos y los hombres bestia, o sea que aunque la temática sea muy heavy, el trabajo técnico es bueno. Es una película interesante y diferente, ¿eh? Sí, y también como dato que la banda sonora es la misma del que hizo la banda sonora de Battle Royale, que se llama Amano Masimichi.
Tengo que reconocer que me hubiese gustado apellidar más. Mastimichi. No, bueno, acabando ya un poco con este repaso por Manga Films, hay que reconocer que tienen un catálogo bastante amplio y mencionar todas las películas que salieron pues es un poco inviable, pero simplemente como recomendación están por ahí Bubblegum Crisis, por ejemplo, que era muy chula, o una de mis favoritas que es 3x3 ojos, que en su día la editó Norma Editorial, y el anime es bastante fiel al manga, es muy parecido. O sea, si tenéis oportunidad de ver y de leer 3x3 ojos de Yuzo Takada, es un seinen publicado en Jump Magazine, que es un poco, te puedes quedar un poco raro y dices, ¿Jump Magazine? ¿Es un seinen? Sí, efectivamente en Jump Magazine se publican seinens, como puede ser por ejemplo Ichi the Killer y este tipo de seinens así un poco más chungueras, y estuvo 15 años publicándola, son 40 volúmenes. La sinopsis es bastante chula porque cuenta la historia de Pai, que es una chica que tiene, como bien dice el título del anime o del manga, 3 ojos, ¿vale? Es un Sanjiyan, que es una raza de seres inmortales y solo queda ella en el planeta. Entonces va a buscar la ayuda de Yakumo y le encuentra en un local de travestis que trabaja allí sirviendo copas. Y bueno, pues Yakumo acaba muriendo, pero Pai le convierte como una especie de esclavo inmortal, su esclavo inmortal. Y la historia gira alrededor de una persecución que se produce con otros demonios que quieren acabar con la chica. Es una obra muy interesante, una obra que os recomiendo, una obra que a mí me gustó especialmente, una obra también explícita, la violencia es explícita, pero es una obra muy chula, de verdad. Y es una obra que Manga Films nos trajo y que gracias a ella pues muchos conocimos, además también de agradecer a Norma Editorial que en su día lo publicara. No la habéis leído vosotros, ¿no? No. Pues si tenéis oportunidad, yo creo que es una obra muy recomendable. Pues tomando nota. Tomo nota. Dentro del catálogo de Manga Films estaba una película que se llamaba La leyenda de Arslan. Vamos a poner una canción perteneciente a ese anime, interpretado por Eir Aoi. Esto se llama Tsubasa. しまう時ほどそっと心は迷ってるよ。たった一人の声もきっと響くはずだとずっと思い続けてゆこう。いつかの君は僕の手を取り立ち上がるまで支えたその優しさに追いつける日を夢見て夜明けがある限りかける僕は奇跡を刻んで明らかな答えはどこにもなくくじけても乗り越えてゆくよ。
ya por cerrar un poco el programa, hemos estado aquí durante 16 horas haciendo este especial sobre manga. Yo tengo hambre ya. Bueno, sobre anime en España, sí, es normal que tengas hambre. ¿Tantas horas seguidas? 16 horas yo ya tengo hambre. 16 horas seguidas, cualquiera lo diría. Mira, Javi directamente se ha caído por el camino. Ya, Javi, no, yo creo que se no ha aguantaba dormido. más. Pero sí, hemos hecho un repaso desde Mazinger Z, pasando por las coproducciones, hemos hablado de Dragon Ball, hemos hablado de Akira, hemos hablado un poquito también del manga, de cómo llegó el manga a España, que había que comentarlo también, y finalmente hemos acabado con Manga Films. Y yo creo que son 5 hitos que representan algo muy importante en España, que fue el boom de Japón. Ya no solo del manga, del cómic japonés, sino de Japón. Porque mucha gente puso el foco en Japón gracias a estos 5 hitos. Y es súper bonito ver cómo gente que creció en diferentes generaciones, en los 5 hitos, en las 5 generaciones, al final todos estamos unidos por esa pasión, ya sea por Mazinger Z, ya sea por Dragon Ball, ya sea por Akira. Al final todos compartimos ese interés y esa curiosidad por lo que se sigue haciendo en Japón y se sigue produciendo desde allí. Pues bueno, en cualquier caso, yo creo que hemos hecho un repaso, bajo mi punto de vista, interesante. Un repaso que seguro que a muchos de vosotros os ha hecho recordar cosas que habíais olvidado en muchos casos, incluso a nosotros que hemos hecho el programa, sobre todo a tanto a Javi, Tere o yo mismo. Ferran es de otra generación, pero Yay. A nuestra generación es más joven, hay que decir que es más joven. Yay. Pero nos ha hecho recordar, haciendo el programa y preparando el programa, nos ha hecho recordar cosas que las teníamos en la cabeza pero que se nos habían olvidado. Ya no el tema de Manga Film, sino volviendo más atrás, todo el tema de volver a hablar sobre D'Artagnan, volver a hablar sobre David el Gnomo, que no es una coproducción, pero aún así es una serie que marcó nuestra infancia. Pobre David. Pobre David. Y es súper bonito volver a recordar ese tipo de cosas. Yo quiero agradecer mucho tanto a Tere, que de verdad que se lo ha currado. Gracias a ti. A Ferran, que también se lo ha currado. Ya hicimos el especial de historia del anime en general, no solo de España, sino historia del anime y del manga. Y estuvimos hablando largo y tendido en otro especial y también quedó muy bonito. Y también a Javi, que ahora mismo no está con nosotros. Sigue vivo, no os asustéis. Se ha ido a dormir. Pero no, lo que hace la gente en 16 horas a veces duerme. Nosotros estamos aquí que no. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho y sobre todo lo bien que ha funcionado la primera parte del programa, que eso siempre es una recompensa. Siempre digo lo mismo, no somos el programa más escuchado, pero de verdad que cada escucha que tiene el programa yo lo valoro infinitamente. Yo creo que tanto Ferran como Tere están encantados con que la gente escuche el descampado, porque estamos haciendo un trabajo duro, estamos haciendo un trabajo bastante importante y al final la única recompensa que tenemos, porque no hay recompensa económica, me imagino que lo sabéis, pero la única recompensa que tenemos es la de la gente que escucha el programa. ¿Y los cacahuetes? Los cacahuetes son en la zona. Exactamente, en zona cero se pagan con cacahuetes. Aquí se paga con besos, Ferran. No te preocupes, que ya cuando te pille te comeré a besos. Bien. Que has estado con Toshio Maeda. No, pero sí, en serio, era un reto importante porque era complicado recordar tanto y tirar tanto de nostalgia y al mismo tiempo que hubiera contenido. Y yo creo que lo hemos conseguido, así que estoy satisfecho, de verdad. Ferran. Muchas gracias por invitarme. Y a pesar que en esta última parte pues no estaba tan al tanto como me hubiese gustado, dado que soy un jovenzuelo de mierda, muy agradecido por invitarme y poder haber contribuido a esto. Lo has hecho, Ferran. Y de hecho eras posiblemente el que más complicado lo tenía precisamente por eso. Porque no juegas con el factor nostalgia que podemos jugar el resto. O sea que la verdad es que buen trabajo, Ferran. La verdad es que da gusto trabajar con vosotros, tanto con Tere, con Javi, contigo, con todos los que colaboran en el Descampado. En serio, de verdad. Estoy muy contento. Tere. Nada, yo darte las gracias a ti por dejarme explayarme otra vez aquí en el Descampado. Siempre es un gustazo venir, siempre es un gustazo tirar de nostalgia y pasárnoslo también acordándonos de lo bien que nos lo hemos pasado siendo niños y siendo adolescentes. Tengo que darle las gracias a Ferran, que aunque no haya vivido y aunque sea un jovenzuelo de mierda, no, eres un jovenzuelo y la verdad es que guay todos los datos que has traído, incluso he aprendido cosas que yo he vivido y tú no, o sea que genial. Y gracias, por supuesto, a toda la gente que nos escucha y que nos anima a seguir viniendo aquí al Descampado a colaborar un poquito contigo. Y a pasarlo bien. Hombre, por supuesto. Muchas gracias por escucharnos y un abrazaco de parte de todos. Gracias. Adiós. Hasta luego.
Ferran, ¿puedes mirarlo, Ferran? Que es nuestro... ¿Ferran? Sí, estoy buscando. Está bajo el mar. Vale. Estoy bajo el mar. Del 90. Ferran bajo el mar.